Empezamos y luego nos vemos. Bueno, continuamos con el tema de redos, de equilibrios redos, ¿vale? Ayer al finalizar la clase había dos cosas importantes. Uno eran los potenciales condicionales y otro eran lo que son las zonas de predominio. Y que evidentemente también el potencial lo vamos a calcular mediante la ecuación de Nernst. Es importante que los diagramas de predominio, en base al diagrama de reaccionabilidad, que se ordenan según los potenciales normales de reducción, insisto, lo que aparece en las tablas son semisistemas de reducción y son los que hay que colocar aquí. Está a la izquierda de menos 0,44 sería la zona de predominio del dador de electrones, en este caso el hierro 0. Y el aceptor de electrones, que será el hierro 2, estará a la derecha. Lo mismo para 0,77, una vez que tenemos el potencial del sistema hierro 2 a hierro 3. A la izquierda estará el dador de electrones, hierro 2, que al dar un electrón se convertirá en hierro 3 y que estará situado a la derecha. Bien, vamos a hacer luego unos pequeños ejercicios antes de proseguir con el tema para que entendáis lo que aparece ahí, el cálculo del potencial normal de una semireacción global. Nosotros conocemos los potenciales de titanio 4 a titanio 3 y de titanio 3 a titanio 2. Nos piden calcular una reacción global de algo que no está tabulado, que es de titanio 4 a titanio 2. Bueno, eso lo podemos hacer, lo hemos hecho fácilmente, lo tenéis aquí desarrollado de una forma teórica que tampoco os quiero agobiar porque al final lo importante es la ecuación que tenéis ahí subrayada en morado, en violeta, en rosa, que es n-1, que es el número de electrones que intervienen en la primera semireacción, más n-2, que es el número de electrones multiplicado por el potencial de la segunda reacción y dividido por, por el número total de electrones, que en este caso hubieran sido 2. Bien, esto lo vamos a practicar en unos ejercicios que vienen a continuación. Importante es el potencial condicional. El potencial condicional es el potencial de un sistema que está condicionado por el intercambio de protones, es decir, por el potencial, por el pH. En este caso concreto, para el ejercicio que tenéis ahí, que es el oxidante conocido como permanganato, un oxidante muy universal, ¿no?, que nos ha aparecido en todos los libros de bachiller, en las reacciones que hacéis en el laboratorio, etc. Pues bien, pensar que ese potencial va cambiando con el pH. A pH 0 ese potencial es 1,51 voltios, que es el que tenéis en las tablas. A pH 2 es 1,32 aproximadamente. Y si vamos a otro pH como pH 6, pues obtendríamos un potencial de 0,93. Es el potencial condicional, que aparece con una tilde arriba, que indica que es un potencial que viene marcado por la concentración de protones, por el pH y con el número de electrones que entran en juego, que en este caso para pasar de permanganato a manganeso 2 es de 5 electrones. Y arriba con el índice de los protones, que es 8. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. A ver. Siguiente diapositiva. Parece que se me... Importante también es lo de la dismutación. La dismutación, el cobre es inestable en ese sistema de ese diagrama de reaccionabilidad y podéis observar que al ser inestable, pues hace que reaccione un cobre más con otro cobre más para dar el cobre 0 y el cobre más 2. Se dice que el cobre dismuta, el cobre 1 positivo dismuta. Y con un diagrama de predominio, de zonas de predominio, en función del diagrama de reaccionabilidad, donde a partir de 0,34 lo que predomina es el cobre 0 y a partir de 0,34 hacia la derecha la especie que predomina es la de cobre más 2. Bien. Un momentico. Bien. Ahí tenéis un ejercicio que no está en las transparencias, tenéis el papel pi, tenéis vuestra tabla de potenciales, es un ejercicio muy sencillico para que todo lo que hemos visto ahora lo podamos afianzar más. Nos dice determinar el potencial normal del proceso oro 3 a oro 0. Evidentemente, nosotros no tenemos en la tabla de potenciales que tenéis ahí,
encima de la mesa, no tenemos el potencial de reducción del oro 3 a oro 0, pero sí que tenemos de oro 3 a oro 1, que es 1,401 voltios, o de oro 1 a oro 0, que es 1,692. Bien, la tabla de los potenciales, igual que cuando hacemos nosotros logaritmos, las constantes de formación de complejos, donde sabemos que esa constante es el complejo que se forma partido por los reactivos que forman ese complejo, es decir, el metal y el ligando, elevando a lo que sea, pues bueno, de esta manera, cuando tenemos un potencial a oro 3 a oro 0, eso quiere decir que hay una semireacción que es de oro más 3 más para dar oro 1 positivo. Y eso es 1,401 voltios. En el caso de oro más a oro 0, sería oro 1 positivo más un electrón para dar oro 0, que eso es 1,692 voltios. Si sumamos las dos reacciones, podemos ver que sería de oro más 3 a oro 0, ¿vale? Porque se simplifican el oro 1 positivo. Entonces nos queda un potencial normal para ese semisistema que os he pedido, que es 2 multiplicado por 1,401, porque en esa semireacción intervienen dos electrones, más 1 por el potencial de 1,692 y dividido por el número total de electrones, que es 3. Por lo tanto, ese potencial, si alguna vez no os lo doy, lo podéis calcular a partir de los datos de las tablas. Es decir, estamos utilizando una combinación de potenciales en base a esas reacciones que tenéis ahí y que tenéis que entender. Y por tanto, el valor del potencial de reducción normal para el sistema oro 3 a oro es de 1,498. ¿Qué sucede para el sistema bromato a bromuro? Que tampoco lo tenemos ahí, pero yo sí que tengo. Aquí se me ha saltado. Voy a intentar corregir un momentico para que lo veáis sobre la marcha. Puedo extenderlo un poquito más porque no me he dado cuenta. Voy a corregir un momentico la diapositiva. Un segundo, que la corregimos. Si me deja, claro. No me deja estirar esto. Bueno. Igual tendría que salir de la presentación. Bueno, os lo dejo ahí, pero yo creo que lo podemos entender fácilmente. ¿Vale? Entonces, pam, pam. Bien, observar que es 2 de bromato, luego 2 de bromato más 12H más 10 electrones para dar bromo, más 6 de agua, eso es un potencial de 1,482 voltios, ¿vale? La segunda reacción de bromo a bromuro, pues sería bromo más 2 electrones para dar bromuro, 1,087 voltios. Si sumamos las dos reacciones, nos va a quedar 2 de bromato más 12 de H más 12 electrones para dar 2 de bromuro más 6 de agua. ¿Cuál será el potencial? Pues ese potencial del sistema bromato a bromuro será 10, que son el número de electrones que intervienen en el primer proceso redox, más 2 por los 1,087 que correspondería al bromo-bromuro y partido todo por 12, que es el número total de electrones que entran en juego para el sistema de bromato a bromuro. Y por lo tanto el potencial de reducción de ese sistema será 1,416 voltios, que no está tabulado, pero que nosotros lo hemos podido calcular, la reitero, gracias a los valores ahí en la tabla. Sucede lo mismo con el sistema de oxígeno a agua oxigenada, que tampoco lo tengo en las tablas, pero sí que tengo el sistema oxígeno para dar agua oxigenada. Tengo también el de agua oxigenada para dar agua, con unos potenciales que los tenéis ahí indicados y que al final, teniendo en cuenta el primer semisistema y el segundo semisistema multiplicando por el número de electrones, aquí se arma un lío, pero bueno, al final os tiene que dar 0,695 voltios. Bueno, voy a utilizar esta diapositiva que aparece ahí como una cosa bastante desordenada para que vosotros lo entendáis y que al final os tiene que dar 0,695 voltios. ¿De acuerdo? Esto va a aparecer, como son ejercicios de la tabla de sacados de vuestro cuadernillo de ejercicios del tema de equilibrio redos, lo vais a tener resueltos y lo vais a tener mejor. Yo lo único lo he traído aquí a las transparencias para tratar de explicar y para tratar de ver dónde todos estos conceptos teóricos os van a aparecer posteriormente. Aparece también un ejercicio
Este era el ejercicio 1, que yo creo que se ha entendido fácil, si no luego al finalizar la clase me lo podéis preguntar. Aparece un ejercicio que también me parece súper interesante, que es consonancia, bueno, que es continuación de lo que hemos visto en el tema de ácidos y bases y en el tema también de equilibrio de formación de complejos, ¿no? Y nos dice que en las siguientes mezclas, la A, la B y la C, decir cuál de ellas son mezclas compatibles. Entonces vamos a ver qué mezclas son las compatibles. Yo veo que en el primer caso de una mezcla de estaño 2 y de estaño 4, que lo estamos ordenando en función, ese cerito que aparece ahí es el potencial, sería E sub 0, de estaño a estaño 2 es menos 0,137, de estaño 2 a estaño 4 es 0,151, como lo que predomina es estaño 2 y estaño 4, vemos que el sistema es compatible y por lo tanto el sistema es termodinámicamente estable y por lo tanto es perfectamente compatible. Es una mezcla compatible la presencia de estaño 2 y estaño 4, ¿vale? Donde tendríamos luego que calcular el potencial a partir de la ecuación de Nernst, que bueno, eso será ya cuestión de otro tipo de ejercicios que veremos posteriormente. En el segundo caso, fijaros el cobre 0, cobre 2 positivo, pues bueno, yo me voy al potencial de cobre más a cobre 2, 0,153, de cobre 0 a cobre 1, que es 0,521. Observar que ahí las especies que tenemos que poner en cuadrado es la de cobre y cobre 2, y por lo tanto podemos ver que también hay una pendiente ascendente, por lo tanto el sistema o la mezcla es perfectamente compatible. ¿Qué sucede con una mezcla de hierro 3 y hierro 2? Pues cuando una mezcla hierro 3, hierro 2 y de titanio 3, pues colocaría el diagrama de reaccionabilidad atendiendo a los valores crecientes de los potenciales de reducción y podría observar que señalando esas especies en ese cuadradito, hierro 2, titanio 3 arriba, hierro 2 también arriba y hierro 3, pues vemos que ahí, si unimos esas especies predominantes, pues no es un sistema compatible. El sistema no está en equilibrio termodinámico. ¿De acuerdo? O sea que estamos viendo una diapositiva está bastante, que continúa con lo que hemos visto en ácido base, en formación de complejos e incluso en precipitación, que era lo que nos veremos en los siguientes ejercicios. ¿Qué sucede? Pues el ejercicio 3 pues viene a indicarnos también, indicar las especies que existirán en concentración significativa si se ponen en disolución las parejas donde la segunda está en franco exceso respecto de la primera, es decir, el hierro 3 está en un exceso con respecto del titanio. Bueno, pues vamos a ver diagrama de reaccionabilidad en el primer caso y observamos que titanio 3, hierro 3, titanio 3, ahí no hay un equilibrio termodinámico, las mezclas no son compatibles y ¿qué sucede? Pues que reacciona el titanio 3 con el hierro 3 para darnos hierro 2 y titanio 4, con lo cual va a aparecer el hierro 2, va a aparecer el titanio 4, el hierro 3 ha desaparecido porque hemos dicho que está en exceso la de titanio 3 y sí que se mantiene la de titanio 3 y la de hierro 2. Por lo tanto, en ese sistema sí que las especies que van a predominar van a ser hierro 2, titanio 3, titanio 4, titanio y hierro 2. Esas son las que van a aparecer. Hierro 2, insisto, titanio 3 y titanio 4. Es importante que revisemos los equilibrios redos correspondientes al arsénico, al bromo y al cobre que aparecen en las tablas de constantes. Observar que la única especie de esas tres que van a dismutar es la del cobre, en ese ejemplo que ya hemos visto a lo largo también de la clase del día de ayer. ¿Vale? Están en equilibrio, no están en equilibrio termodinámico, cobre más cobre más dismutarían para dar cobre 0 más cobre más 2. Bien, continuamos ya con algo importante de la clase de hoy, que son los aspectos cinéticos que tienen lugar en una reacción redox. Aspectos cinéticos. ¿Qué aspectos cinéticos? Pues bueno, las reacciones redox pues normalmente van a seguir con una frecuencia muy lenta porque en muchos casos implican cambios estructurales importantes y ello hace que su velocidad de reacción vaya a ser muy lenta, va a ser muy
lenta debido a esos grandes cambios estructurales en cualquier tipo de reacciones redos. Disoluciones que deberían ser inestables pueden conservarse en el tiempo prácticamente sin que se alteren sus propiedades. ¿Por qué? Pues porque va a suponer un cambio muy importante, por lo que acabo de decir anteriormente. Es decir, una mezcla de permanganato con ácido oxálico en medio ácido para provocar la presencia de manganeso, pues prácticamente puede ocurrir durante un tiempo que es bastante largo, ¿no? Eso sería un poco lo que quería reflejar con esta diapositiva, que las reacciones no van a ser inmediatas, es decir, ese paso de permanganato a manganeso 2 no va a ser de una forma, aunque estemos en medio ácido, visible y tenerlo en cuenta. Incluso también es importante que también resaltemos en esta cinética pues las propiedades redos del agua. El agua, ya sabéis que los hidrógenos para dar hidrógeno tienen un potencial que va a ser igual a 0,00, que es el potencial normal de reducción. Aquí sí que quiero resaltar una cosa importante. Fijaros que aparece ahí más 0,059, más 0,06 logaritmo de protones. Fijaros que aquí ha cambiado el signo. ¿Por qué he cambiado el signo? Porque si aplico la ecuación de Nernst, sería el E sub 0, 0,06, menos 0,059 partido por 1, logaritmo de los productos partido por la actividad o la concentración de los protones. Como la concentración de hidrógeno, gas o sólido es igual a 1, pues he quitado el 1 para poner ahí el valor de con signo positivo y subirlo arriba. Eso es igual en la siguiente ecuación del oxígeno con protones para dar el agua. Entonces tenemos ahí que eso es igual a 1,230 más 0,06 logaritmo de los protones. El diagrama de reaccionabilidad para estos dos temas los tenéis ahí de hidrógeno H+, de agua a oxígeno, de permanganato, manganeso 2 a permanganato. El manganeso 2 pierde electrones y se va a convertir en ion permanganato, donde el manganeso ahí funciona con una valencia de 7, el cobalto 2 al cobalto 3, y ese sistema pues va a ser inestable, ¿de acuerdo? Es un sistema inestable tal como estamos viendo por el diagrama de reaccionabilidad. Bien, aspectos importantes. No olvidemos que cuando a veces pongamos o alguna vez aparece el signo positivo de la ecuación de Nernst, pues es debido fundamentalmente a cuestiones de trabajo con logaritmos, de subir alguna concentración que está en el denominador, subirla al numerador. Bien, muy importante el 19.4. ¿Cómo podemos calcular el potencial de una disolución? Lo que es decir, el poder oxidante o reductor de esa disolución. Bueno, tendremos que, quiero que repaséis algunas cuestiones importantes de lo que habéis visto hasta ahora. Tenemos que conseguir fundamentalmente no solamente esas consideraciones previas de trabajo que ya habéis hecho anteriormente, tanto en la primera parte de este curso de Química General, sino también lo que conozcáis en estudios previos en la asignatura de Química en bachiller. La disolución tiene que estar en equilibrio termodinámico para poder calcular ese potencial, igual que cuando calculamos el pH, igual que cuando calculamos las especies que predominan en un equilibrio de formación de complejos. Se va a utilizar únicamente y solamente consideraremos el oxidante y el reductor más fuerte, es decir, el oxidante, el que sea más fuerte, o el reductor que se encuentre más fuerte en ese diagrama de reaccionabilidad. Los sistemas solo pueden ser un oxidante o un reductor conjugado y no se tiene para nada en cuenta el disolvente. ¿Vale? Vamos a suponer que el oxidante y el reductor son conjugados. Bueno, aquí tenemos un diagrama de reaccionabilidad. Daros cuenta que las especies que predominan es el reductor y el oxidante conjugados, donde ese potencial en líneas generales por la ecuación de Nernst va a ser E sub 0 menos 0,59 partido por n logaritmo de la concentración del reductor partido por el oxidante, reductor oxidante, y entonces esto va a ser importante. Van a aparecer ahora unos valores en cuanto a calcular que no sean conjugados, es decir, el reductor y el oxidante, el más fuerte, no son conjugados. Entonces, en ese caso concreto, lo podemos calcular, por un lado, el potencial que corresponda al E sub 0,1, al E sub 0,2, luego podemos sumar las correspondientes reacciones, lo podemos hacer, y llegamos a la conclusión evidente de que
Cuando el oxidante y el reductor no conjugados en el equilibrio en cantidades estequiométricas, el potencial va a ser igual a N sub 1 por E sub 0,1 más N sub 2 por E sub 0,2 partido por N sub 1 más N sub 2. Vamos a verlo, por ejemplo, en el caso que tengamos permanganato 0,04 molar y ácido arsenioso 0,1 molar. Entonces, si ponemos el diagrama de reaccionabilidad, el potencial de esa disolución va a ser igual a 5 multiplicado por el potencial condicional del permanganato manganeso 2 más 2 por el potencial condicional de arseniatos arsenioso partido por la suma de los dos, la suma total de electrones, 5 más 2. Por lo tanto, el potencial total será 1,24. ¿Qué sucede si yo tengo un anfolito? Bueno, en el caso de que tengamos un anfolito, podemos calcular también nuestro correspondiente potencial, que en este caso concreto, por ejemplo, en el caso del titanio 3, es un anfolito y sería de titanio 2 a titanio 3 menos 0,369, el titanio 3 al titanio 4, 0,1 voltios. Fijaros que ahí uno puede reducirse o se puede oxidar y por lo tanto el potencial sería igual de la misma manera a calcularlo por el número de electrones que entran en el juego y sería menos 0,369 multiplicado por 1 más 0,1 multiplicado por 1 y dividido por 2. Eso aproximadamente, si utilizamos la calculadora, serían 0,36, 0,236, 0,236, es decir, aproximadamente 0,130 y algo, o 0, casi próximo a 0,140 el de esa disolución que tendríamos ahí, de esa disolución donde habría un anfólito, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, estas fórmulas son importantes, van a ser interesantes, las vamos a ver en ejercicios que comentaré en la próxima clase y bueno, fundamentalmente hacéis los cálculos numéricos de esas diapositivas para ver si os encaja, pero fundamentalmente, tanto cuando si tenemos un anfolito como que si tenemos un oxidante o un reductor conjugado o no conjugado, haremos cálculos de esos potenciales utilizando la ecuación de Nernst y que evidentemente lo más importante es que el potencial será el del reductor o del oxidante más corte. Bien, vamos a calcular concentraciones, cálculo de potenciales, utilizando lo que serían la ecuación de Nernst y las zonas de predominio anteriormente. ¿Cómo podemos calcular en este ejercicio qué concentración utilizando un potencial conocido? Nos dicen que calculemos la concentración de ácido arsénico, a pH igual a 0, con una concentración inicial de arsénico de 0,1 molar y cuando el potencial es de 0 voltios. Muy fácil, muy fácil. Escribimos nuestro diagrama de reaccionabilidad y posteriormente el de las zonas de predominio. Es decir, a partir de 0,248 tendríamos nuestro arsénico 0, Ha3OS3 a la derecha y a partir de 0,560 que tendríamos a la derecha H3ASO4. ¿Qué sucede? Que ácido arsénico ortoarseniato en medio ácido nos va a dar AS0. ¿Vale? Como dice una pH 0, la especie que va a predominar va a ser esa, AS0, por lo tanto, la reacción que tiene lugar es la que tenemos nosotros ahí. Es decir, que el potencial será igual al potencial de H3ASO3, AS0, que es 0,248, menos 0,197. Ese 0,197 tenemos que saber de dónde viene. No viene nada más que de dividir 0,06 aproximadamente entre el número de electrones que entran en juego por concentración 1, que sería el AS0, que va a ser igual a la unidad, partido por la concentración de H3OS3 y por la concentración de protones igual elevado al cubo. Daros cuenta que la concentración de protones es pH0 va a ser igual a 1, por lo tanto eso va a ser igual a 1 como lo que tenéis ahí. Por lo tanto, el potencial, nos dicen que tiene que ser un potencial igual a 0 y nos piden calcular la concentración de H3SO3. Dejamos de ahí
Y entonces la concentración que nos sale es de 10 elevado a menos 12,58 molar. Es decir, hemos utilizado la ecuación de Nernst, hemos utilizado la ecuación de Nernst, donde el potencial de esa reacción, de esa disolución, E es igual a E sub 0 del sistema, donde nos dicen que va a predominar porque es pH igual a 0, un potencial, perdón, igual a 0, que lo que predomina es a S sub 0, por lo tanto tenemos ese sistema calculado, que es 0,248 más 0,0197 por el logaritmo de H3ASO3. Y con ese valor que tenéis ahí calculado. Bien, fijaros, nos han dicho pH 0. Vamos a calcular que si tenemos que la concentración posteriormente podemos calcular nuestra concentración de H3ASO4, porque también es una especie no mayoritaria, porque fijaros qué contenido sale tan pequeño, pero que también la podemos calcular. Fijaros que nosotros podemos calcular ahora que ese potencial de 0,56, que es el potencial de H3SO4, H3SO3, menos 0,0292, logaritmo de la concentración que hemos calculado anteriormente, partido por la concentración de H3ASO4. Eso nos lleva fundamentalmente a que la concentración de H3SO4 es 10 elevado a menos 31,5. Es importante que en ese semisistema observar que yo he calculado el valor de la ecuación de Nernst, nos dicen que es igual a 0, esto es igual a 0,029 partido por el número de electrones, por eso aparece 0,0296, la concentración de H igual a 1, porque el pH es igual a 0, entonces nos permite calcular ese valor que tenéis ahí. Bueno, un ejercicio importante y prácticamente con eso casi vamos a ir concluyendo el tema, porque es un tema, insisto, que una vez que calculamos, sabemos calcular los potenciales normales cuando no están tabulados, a partir de los que están tabulados, cómo podemos calcular un potencial de una disolución para unas concentraciones determinadas y cómo podemos aplicar lo de las zonas de predominio, la cosa es muy sencilla. Fijaros la concentración inicial de titanio, que es 0,1 molar. Nos piden calcular el potencial para que esa concentración de titanio sea 10 elevado a menos 5 molar. Si os recordáis, es un ejemplo muy parecido a cuando nosotros calculábamos la concentración de SO3 cuando la concentración de hidrógeno sulfito pues, tenía un valor muy pequeño. Y lo hacíamos todo por valores aproximados. Muy fácil. Primero vemos todas las especies que intervienen. Titanio, pues tengo que tener en cuenta el titanio 4 a titanio 3, que está tabulado, titanio 3 a titanio 2 y de titanio 2 a titanio 0. Pongo las zonas de predominio. 1,63 a la izquierda titanio 0, a la derecha titanio 2, a la derecha de 0,37 titanio 2 y a la izquierda, perdón, titanio 2 y derecha titanio 3 y a la izquierda de 0,10 titanio 3 y titanio 4. Vamos a suponer la especie que predomina es titanio 3. Es la mayoritaria. Vale, pues si la mayoritaria es titanio 3, quiere decir que luego ese potencial que nosotros vamos a calcular tendrá que estar aproximadamente entre 0,37 y 0,10. Eso nos lleva a que calculemos para una concentración de 0,1 molar el potencial. Bueno, pues el potencial será igual al potencial 0,10 menos 0,059 partido por 1, logaritmo de titanio, que es 10 elevado a menos, porque la especie que predomina va a ser titanio 3 partido por 10 elevado a menos 5. El potencial que nos sale es menos 0,137 voltios. Como me sale menos 0,137 voltios, es correcto, porque aquí es menos 1,63, en la especie que predominaba era correcta, por lo tanto, quiere decir que el potencial va a ser de esa disolución es menos 0,137. Yo creo que con estos ejercicios que aparecen en las transparencias, lo que hemos utilizado, si los entendéis, junto con vuestras tablitas de potenciales, junto con la ecuación de Nernst y junto al cálculo de los potenciales cuando algunas de las especies no están y que lo podemos calcular de una forma tabulada, yo creo que suficiente para entender este tema. Fijaros que ahí aparecen ya, para terminar el tema,
apartado de acciones. Aplicaciones que vosotros ya conocéis, que algunos de vosotros ya las habéis visto, seguro que os metéis a un YouTube para ver aplicaciones de los equilibrios redos. Os van a salir vídeos en YouTube, os van a salir cosas importantes, algunas de ellas ya las conocemos. Fijaros que el hierro como ese proceso redos que sufre cuesta mucho tiempo pasar, ¿no? Bueno, pues son aplicaciones cualitativas. Cuando vemos alguna cosa que no sabemos si es hierro o no, pues probablemente si al cabo de un tiempo lo vemos que está oxidado, pues bueno, es una prueba inmediata, ¿no? Determinaciones cuantitativas, que es para saber qué cantidad tengo de algunos elementos. Yo, por ejemplo, os puedo decir que el cadmio es un elemento tóxico. Se determina cuantitativamente utilizando algunas técnicas analíticas. Bueno, pues algunas técnicas analíticas utilizan métodos instrumentales que no son basados en megapotenciales. Pues bueno, que sepáis que al año que viene, cuando hagáis algunas prácticas de electroquímica, pues vais a poder determinar ese elemento utilizando esas técnicas analíticas para ver su análisis cuantitativo, cuánto tenemos o qué elemento tenemos. Las pilas, los acumuladores de energía, todo están basados fundamentalmente en equilibrios redos. La electrolisis para producir, para recubrir ciertos metales, también utilizan equilibrios redos. La corrosión, como os he comentado. Es decir, son muchas aplicaciones, algunas de ellas las tenemos inminentes en nuestro diario, en las pilas, las baterías de los coches. Bueno, pues todo este tema, fijaros si es importante, de aplicaciones, que lo vamos a ver en el tema 20. En el tema 20 vamos a ver una aplicación importante del equilibrio redos. Y ya el año que viene, en el laboratorio vais a hacer volumetrías redos, volumetrías análisis mediante técnicas electroanalíticas que se denominan algunas de ellas la voltametría, medida de potenciales de redisolución electroquímica. Todo este campo lo vamos a ver en el tema 20, que sí que me gustaría tenerlo cerrado antes de iniciar virtualmente lo que hubieran sido las vacaciones de Semana Santa, y os lo explicaré ya la semana que viene. En la clase del lunes haré un par de ejercicios de redos y ya me introduciré con el tema 20 para que lo tengáis todo bien atado, bien consolidado y que podáis tener una gran formación química, que de eso es lo que se trata, de las cosas básicas, las cosas importantes, y no las perdáis, y centrarnos en eso. Que con esto ya uno ya luego puede leer libros, puede coger el petróleo, leer y leer y leer. Pero bueno, las pautas, el sota caballo y rey, que yo digo del tema, yo creo que está suficientemente explicado. Abrimos un turno de preguntas porque ya doy por concluido el tema, no os quiero cansar más. Ya, voy a poner pantalla. Un segundo. Dejar de presentar. Buenas tardes, otra vez. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Sí? Buenas, buenas. ¿Qué tal se ha escuchado? ¿Qué tal se ha entendido? Bien. Bien, se ha entendido bien. Vale, eso es lo importante. Fijaros, desde el primer día de que hago un... Cuando alguien... desde el primer día de clase, de que hablamos de equilibrios, que era un tema muy general, ácidos bases complejos, precipitación, redos, pues prácticamente la dinámica ha sido la misma. Tener nuestras tablas, entender lo que significan esos valores de constantes, entender el enunciado del problema y hacer aproximaciones. Lo que habéis hecho en ejercicios, pues hacer aproximaciones y conocer un par de fórmulas que nos va a llevar muy fácil a calcular el pH. Pero ya vais a ver que en los ejercicios que os hemos colocado, pues a veces también la resolución no es utilizando la fórmula, sino es utilizando lo que conocéis ya de otros procesos anteriores. En este tema, importante, los potenciales normales de reducción, dadores arriba, aceptores abajo.
dadores van a ser los que se van a perder electrones, porque se van a oxidar. Por lo tanto, los reductores arriba, oxidantes abajo. Reductores arriba, oxidantes abajo. Bien, preguntas. Una cosa, Jesús. Dime. A mí no me ha quedado claro en la diapositiva 24 cómo has calculado el 0,0197, cómo has dicho que se calculaba. Eso no me ha quedado muy claro. Vale, espera que me voy a la 24. 24. Vale, ¿la 24? Sí, yo la tengo como la 24. Cálculo de... Espera, que igual como he metido otras... Pues... Te la vas a ver. Ah. Es que las explico, pero no me ha quedado muy claro. A ver, cálculo de... ¿Cuál era exactamente de potencial? El 0, o sea, no es un... 24, claro. Supongo que se referirá a la T1924. O sea, la que pone abajo a la derecha es... Cálculo de concentraciones con potencial conocido. Vale. Cálculo del potencial de las disoluciones o reductor de las consideraciones previas. Ahí no, ¿verdad? 19.4. No. La siguiente. Pone arriba cálculo de concentraciones, potencial conocido. Vale, cálculo. Es un problema, es un ejemplo de las últimas diapositivas. Vale. Ah, 4... sí, vale. De acuerdo. Es que a mí me sale la 19.30 porque he metido, bueno, no sé. Vosotros no tenéis esta presentación. Claro. Porque he metido los problemas, ¿sabes? He metido los ejercicios. Mira, esta es una buena idea porque subiré también esta presentación que cambia un poco. Pero bueno, no la voy a subir para no liaros porque los ejercicios que han aparecido aquí en esta presentación que he utilizado yo los vais a tener cuando subamos todos los ejercicios resueltos, ¿vale? Pero ven, a la pregunta tuya. Me estás diciendo de cómo lo he calculado. Bueno, mira, muy fácil. De arsénico 0 a H3 a SO3, ahí hay 3 electrones, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el 0,248 viene de dividir, el 0,248 es el potencial del H3. Tiene las tablas, ¿no? No, sí, no, pero no me refiero a eso. Me refiero al 0,0197. Ah, vale. 0,097 se refiere a coger el 0,59 y dividirlo por 3. Porque intervienen 3 electrones. ¿A coger él? Es que se ha cortado. En la ecuación de Nernst, la ecuación de Nernst es igual. E igual a E sub 0, potencial de reducción, normal de reducción, que aparece en las tablas, menos 0,059 partido por N. Vale. Entonces, vale. de H3, ¿entiendes, no? Sí, ya está, sí. Vale, correcto. Es muy importante, ¿eh? Gracias por la pregunta. Que si no me había quedado muy claro.